Hay una mujer que tú conoces. Puede que sea tu vecina, tu tía, la mujer del café de la esquina. Tiene más de 50 años y cuando entra a un lugar, algo cambia en el aire. No se trata de juventud, de silueta o de vestuario. Es un aura magnética que el entorno no puede ignorar, una fascinación que invita al resto a acercarse y a escuchar con atención. Lo más revelador es que ni ella misma logra siempre definir ese brillo, pero tú, en los próximos minutos, vas a aprender a identificarlo y a desarrollarlo. Bienvenidos a Conocimiento de Vida. Hoy vamos a desmontar una mentira que ha robado la confianza de millones de mujeres. La idea de que la irresistibilidad tiene fecha de caducidad. Muchas mujeres de más de 45 o 50 años han crecido bajo una concepción errónea sobre lo que significa ser atractiva y magnética en esta etapa de la plenitud. La cultura, la publicidad, las revistas, las películas, todo les ha estado diciendo durante décadas que existe una ventana de tiempo para ser vista, admirada y deseada, y que esa ventana se cierra con los años. Y el resultado de esa mentira, porque es una mentira y la vamos a desmontar hoy, es que hay millones de mujeres increíbles, con una profundidad, una inteligencia emocional y una riqueza interior que una mujer de 20 años simplemente no puede tener todavía, que se están haciendo pequeñas, que se están apagando, que están invirtiendo su energía en esconderse en lugar de brillar. Eso es un problema serio y durante este video lo vamos a resolver. Pero hay algo más, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple lista de consejos de imagen o autoestima. Es algo que llevo décadas estudiando, observando en consulta y verificando en la vida real. Los mecanismos psicológicos profundos que hacen que una mujer, independientemente de su edad, sea genuinamente irresistible para las personas que la rodean. Y cuando digo irresistible, no me refiero únicamente al sentido romántico o sexual, aunque también lo vamos a tocar, sino irresistible en el sentido más amplio y poderoso de la palabra. Esa persona que genera admiración, que inspira confianza, que hace que la gente quiera estar cerca, que tiene una presencia que se siente antes de que hable. Quiero pedirte algo pequeño que a mí me importa mucho. Si este canal todavía no forma parte de tu vida, suscríbete ahora y dale me gusta al video. Un clic que puede cambiar la manera en que te ves a ti misma para siempre. Y te adelanto algo que quiero que guardes en tu mente durante todo el video. Hay una clave, la séptima, que en mi experiencia es la más transformadora de todas, la que más vidas cambia, y cuando la escuches vas a entender por qué era imposible empezar por ahí. Así que quédate, porque esto va a importar. Voy a empezar por algo que parece obvio, pero que en la práctica muy pocas personas han resuelto de verdad, saber quién eres. No quién fuiste, no quién te dijeron que debías ser, no quién esperan que seas ahora que tienes esta edad. ¿Quién eres tú hoy, en este momento de tu vida? Permíteme contarte algo. En consulta a lo largo de los años, he tenido la oportunidad de sentarme frente a mujeres de todo tipo, de 30, de 40, de 50, de 60 y más. Y hay una diferencia radical, casi visible a simple vista, entre las mujeres que proyectan ese magnetismo del que estamos hablando y las que no. No es la ropa, no es el peso, no es la edad, es la claridad. Las mujeres que resultan irresistibles saben quiénes son con una precisión y una tranquilidad que las demás todavía no tienen. Recuerdo a una paciente, la llamaré Carmen, que llegó a mi consulta con 53 años sintiéndose invisible. Me dijo algo que jamás olvidé. Siento que dejé de existir para el mundo el día que cumplí 50. Llevaba meses sin salir a cenar con amigas, evitando las fotos, usando ropa que ella misma describía como para no llamar la atención. Y cuando le pregunté quién era ella más allá de su rol de madre, más allá de su trabajo, más allá de las expectativas de los demás, se quedó en silencio durante casi un minuto largo, y luego dijo, no lo sé. Esa frase, ese no lo sé, era la raíz de todo. No era la edad lo que la había hecho invisible, era que ella misma había dejado de verse. La identidad clara es una fuerza magnética. Cuando una persona sabe quién es, cuando puede articular sus valores, sus gustos, sus límites, sus pasiones con seguridad y sin pedir disculpas por ello, eso se percibe. No hace falta decirlo en voz alta, se percibe en cómo entra a una habitación, en cómo responde cuando alguien la contradice, en cómo toma decisiones, en la calidad de su silencio. ¿Qué puedes hacer de manera práctica con esto?
Lo primero es un ejercicio que parece sencillo, pero que te va a sorprender. Toma un papel y escribe, sin pensarlo demasiado, 10 cosas que te apasionan, 10 cosas que defiendes con fuerza, 10 cosas que jamás negociarías de ti misma. No lo que crees que deberías escribir, lo que realmente es verdad. Muchas personas descubren en ese ejercicio que han estado viviendo según una identidad prestada, una versión de sí mismas diseñada para complacer a otros. Ese hallazgo, aunque resulte inquietante al inicio, otorga una libertad superior a cualquier cambio de imagen. Comprender tu esencia es el pilar fundamental. Sin ella, las demás claves carecen de sustento. En cambio, con esa claridad, los otros 6 puntos se vuelven invencibles. Hoy la tecnología y la cultura visual han erosionado silenciosamente nuestra capacidad de habitar el presente. En un entorno donde casi nadie logra conectar de verdad con el aquí y ahora, quien domina esa presencia se transforma en alguien excepcional. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has estado hablando con alguien y has sentido que esa persona estaba en otro lugar, que miraba el teléfono con el rabillo del ojo, que pensaba en otra cosa, que esperaba a que terminaras para poder hablar ella? Ahora recuerda lo contrario. Recuerda la última vez que alguien te prestó una atención verdadera, completa, sin reservas. ¿Cómo te hizo sentir? Probablemente importante, probablemente vista, probablemente con ganas de volver a hablar con esa persona. Eso es presencia y es uno de los regalos más irresistibles que un ser humano puede ofrecer a otro. Las mujeres mayores tienen una ventaja enorme en esto, aunque muchas no la han reconocido todavía. Han tenido más tiempo para aprender a escuchar. Han vivido lo suficiente como para saber que las prisas raramente llevan a buen lugar. Han atravesado suficiente dolor como para valorar la profundidad por encima de la superficialidad. Esas experiencias, si se trabajan conscientemente, generan una calidad de presencia difícil de igualar. La presencia real se cultiva, se puede aprender, y una de las formas más directas de empezar es muy concreta. Cuando estés con alguien, pon el teléfono boca abajo o en otro cuarto. No lo mires. Mira a la persona. Escúchala sin preparar tu respuesta mientras habla. Haz preguntas de verdad, que nazcan de la curiosidad genuina y no del protocolo social. Y cuando hables de ti, hazlo desde lo que realmente piensas y sientes, no desde lo que crees que quieren escuchar. Puede sonar simple, no lo es, pero los resultados son inmediatos. Cuando empiezas a practicar la presencia real, las personas a tu alrededor lo notan, empiezan a buscarte, empiezan a confiar en ti de una manera diferente, empiezan a sentir que estar contigo es distinto a estar con cualquier otra persona. Y aquí hay algo que quiero que recuerdes, porque lo vamos a necesitar más adelante. La presencia no es solo un atributo social, es también una señal interna. Las mujeres que están presentes consigo mismas, que escuchan su propio cuerpo, sus propias emociones, sus propias necesidades con la misma atención que le darían a alguien que aman, tienen un tipo de equilibrio interior que se percibe desde fuera como serenidad. Y la serenidad, en el mundo acelerado y ansioso en el que vivimos hoy, es absolutamente magnética. Aquí llegamos a algo que para mí es central, y quiero que lo escuches con mucha atención porque puede que sea lo que más necesitas cambiar. La narrativa que tienes sobre tu propia edad. Existe una historia que circula en nuestra cultura, reforzada por miles de mensajes cotidianos, que dice que envejecer es perder, que cada año es un paso hacia la irrelevancia, que los mejores años ya pasaron. Y lo más peligroso de esa historia no es que exista ahí afuera, en la cultura, en la publicidad, en el cine. Lo más peligroso es cuando la internalizas, cuando la haces tuya, cuando empiezas a creer que eres el problema. Permíteme preguntarte algo directamente. ¿Cuántas veces a la semana te dices cosas sobre tu edad que jamás le dirías a alguien que quieres? ¿Cuántas veces te miras al espejo y el primer pensamiento que tienes es de crítica, de comparación con quién eras antes, de lamentación por lo que ya no ves? Esa voz interior, esa narrativa, tiene consecuencias físicas y psicológicas reales. No es metáfora. El estrés crónico que genera la autocrítica continua afecta el cortisol, afecta la postura corporal, afecta la expresión facial, afecta la energía con la que entras a cualquier espacio. En otras palabras, la historia que te cuentas sobre tu edad literalmente cambia cómo te ven los demás. Y ahora la otra cara de la moneda. Las mujeres que han reescrito esa narrativa, las que han decidido consciente y activamente que la edad es un activo y no un pasivo,
irradian algo completamente diferente. Hay estudios fascinantes en psicología social que muestran que las personas con una actitud positiva hacia su propio envejecimiento no solo se perciben como más atractivas, sino que objetivamente tienen mejor salud, mejor memoria, mayor vitalidad y viven más años. No es pensamiento positivo vacío. Es la biología respondiendo a la narrativa. ¿Cómo se cambia una narrativa que llevas décadas construyendo? No de golpe, no con un mantra que repites sin creer, sino de manera gradual, honesta y práctica. Una forma que funciona muy bien es lo que yo llamo el inventario de la ganancia. En lugar de hacer la lista habitual de lo que has perdido con los años, haz la lista de lo que has ganado. No lo que crees que deberías haber ganado. Lo que realmente tienes hoy que no tenías a los 20 o a los 30. Puede ser criterio para elegir a las personas que quieres cerca. Puede ser la capacidad de decir que no sin sentirte culpable. Puede ser saber lo que te gusta en la cama, en la mesa, en la vida. Puede ser que ya no te importa tanto lo que piensen personas que no te importan. Puede ser que sabes pedir ayuda cuando la necesitas. Puede ser que has aprendido a distinguir lo urgente de lo importante. Esa lista, cuando la haces con honestidad, es poderosa, porque lo que ves en ella no es una mujer que está perdiendo, es una mujer que ha acumulado, y acumular ese tipo de riqueza interior tiene una traducción exterior que ninguna cirugía puede replicar. Quiero hablarte del cuerpo, pero no de la manera en que habitualmente se habla del cuerpo de las mujeres mayores, que es casi siempre desde la crítica, desde el cómo mejorarlo, desde la corrección de supuestos defectos. Quiero hablarte del cuerpo desde la psicología del lenguaje no verbal, porque aquí hay algo que marca una diferencia enorme en cómo te perciben los demás y que casi nadie está enseñando. Tu cuerpo habla constantemente antes de que abras la boca, antes de que digas tu nombre. Y lo que comunica no depende tanto de cómo está ese cuerpo, de qué talla usas, de si tienes arrugas o no, sino de cómo lo habitas. Esa es la distinción clave. No el cuerpo que tienes, sino la relación que tienes con el cuerpo que tienes. Hay mujeres con cuerpos que el mundo llamaría perfectos, que los habitan con vergüenza, con incomodidad, que encogen los hombros como queriendo desaparecer, que cruzan los brazos como un escudo permanente, que caminan mirando al suelo. Y hay mujeres con cuerpos que llevan décadas de vida grabados en ellos, con curvas y marcas, y la historia visible que los habitan con una soltura y una seguridad que los hace magnéticos. La postura, por ejemplo, no es solo una cuestión estética, es un comunicador emocional. Una espalda recta, una cabeza levantada, unos hombros abiertos no comunican arrogancia, sino disponibilidad y confianza. Comunican estoy aquí, estoy bien, no me escondo. Y eso tiene un impacto en cómo te responden los demás, que es inmediato y medible. Lo que puedes trabajar de manera concreta aquí es desarrollar conciencia corporal, no como ejercicio de vigilancia y crítica, sino como práctica de habitación. Empieza por observar sin juzgar cómo te mueves, cómo te sientas, cómo entras a un lugar, qué está comunicando tu cuerpo en esos momentos, comodidad o incomodidad, apertura o cierre, presencia o deseo de pasar desapercibida. Y luego viene algo que para muchas mujeres es una pequeña revolución. Empezar a moverse de una manera que se sienta buena para ti, no para los demás. Bailar si te gusta bailar, caminar despacio si te gusta ir despacio, vestir de una forma que te haga sentir que eres tú, no que te disimule. Hay una diferencia abismal entre vestirse para esconderse y vestirse para expresarse. Y esa diferencia se nota desde fuera con una claridad sorprendente. El cuerpo también responde a cómo lo cuidas, y esto hay que decirlo porque es importante. No desde la obsesión y el castigo, sino desde el respeto y el cariño. Moverse porque el movimiento se siente bien, comer de manera que te dé energía, dormir lo suficiente. Estas cosas no son superficiales, son la base biológica sobre la que descansa todo lo demás. Una mujer que cuida su cuerpo con amor, no con miedo, tiene una vitalidad que se ve en los ojos, se ve en la piel, se ve en cómo se mueve, y esa vitalidad es irresistible a cualquier edad. Llegamos a una de las claves que más me apasionan y que creo que es una de las grandes ventajas de las mujeres con experiencia de vida. Hablo de la inteligencia emocional y de cómo, cuando está bien desarrollada y bien expresada, se convierte en una de las fuerzas de atracción más poderosas que existen.
La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y también de reconocer y comprender las emociones de los demás. Y esto que suena bastante técnico, en la práctica se traduce en algo muy concreto. Las personas con alta inteligencia emocional hacen que los demás se sientan comprendidos. Y sentirse comprendido es una de las necesidades más profundas del ser humano. Tan profunda que cuando alguien nos hace sentir verdaderamente comprendidos, lo recordamos, queremos volver, buscamos esa presencia. Las mujeres que han vivido mucho, que han atravesado pérdidas, que han criado hijos, que han gestionado crisis, que han sobrevivido a relaciones difíciles, que han tenido que reinventarse, han pasado por un entrenamiento emocional que ningún libro puede enseñar. El problema es que muchas de ellas no lo reconocen como lo que es, una habilidad extraordinaria. A veces ese sentimiento se menosprecia o se etiqueta como debilidad, bajo el pretexto de ser demasiado sensible, ocultándolo por miedo a parecer vulnerable. Sin embargo, quiero que comprendas esta paradoja. La vulnerabilidad, cuando se maneja con madurez, resulta magnética. No me refiero a esa que suplica validación o que carga al otro con tus crisis, sino a la franqueza de decir, esto me afecta o esto me asusta, sin dramatismo y sin exigir soluciones externas. Eso genera un vínculo instantáneo y auténtico con quienes te rodean. En la práctica, esto implica primero identificar tus emociones con exactitud. No digas solo estoy mal. Reconoce que sientes frustración, porque percibes que no hay escucha. La precisión emocional desarma los conflictos antes de que exploten y construye la confianza de manera acelerada. Segundo, desarrollar la capacidad de regular esas emociones antes de expresarlas, no para suprimirlas, sino para que cuando lleguen al otro, lleguen de una manera que pueda ser recibida. Hay una diferencia enorme entre estás siendo injusto y cuando haces eso yo siento que no me ves y eso me duele. Uno cierra, el otro abre. Tercero, y esto es algo que muchas mujeres tienen que trabajar, porque la cultura las ha entrenado en lo contrario, aprender a recibir un elogio sin minimizarlo, a recibir ayuda sin sentirte en deuda, a recibir afecto sin ponerlo en duda. Las personas que saben recibir con gracia generan en los demás el deseo de seguir dando. Y esa dinámica crea vínculos de una calidad que se percibe como irresistible. Hay una cualidad que las mujeres más irresistibles tienen en común y que resulta paradójica a primera vista. No se explican por completo, no se agotan. Hay siempre algo más, una capa más, una profundidad que aún no has tocado. Y eso, ese misterio controlado y consciente, es una fuerza de atracción enorme. Vivimos en una cultura de la sobreexposición. Las redes sociales han creado una presión brutal para mostrarlo todo, contarlo todo, explicarse en tiempo real a todas horas. Y hay algo profundamente humano que responde a eso con fatiga, con aburrimiento, con la sensación de que ya no hay nada que descubrir. La sobreexposición mata el misterio, y el misterio la posibilidad de que hay más, de que esto es solo la superficie, es uno de los motores más poderosos de la atracción humana. Esto no significa ser cerrada, fría o calculadora. Significa ser selectiva con lo que compartes, cuándo y con quién. Significa no llenar todos los silencios. Significa tener una vida interior rica que no necesita ser exhibida para existir. Significa que hay partes de ti que solo se revelan con el tiempo, con la confianza, con la profundidad de la relación. Hay un concepto en psicología que me parece fascinante en este contexto, la presencia densa. Las personas con presencia densa son aquellas que cuando entran a un lugar algo cambia, no necesariamente de manera llamativa, pero hay una gravedad, una densidad, como si hubiera más de ellas que de la mayoría. Y esta densidad viene precisamente de tener una vida interior rica, de haber vivido mucho y reflexionado sobre ello, de tener opiniones formadas, memorias profundas, heridas transformadas en sabiduría. Las mujeres mayores tienen una ventaja objetiva en esto. Han acumulado más vida, han pensado más, han sufrido más y han gozado más. Toda esa experiencia, cuando no se desborda en el primer encuentro, sino que se filtra de manera gradual y selectiva, crea exactamente ese efecto de profundidad tan atractivo. ¿Cómo cultivar esto de manera práctica? En primer lugar, desarrollando una vida interior activa, leer, reflexionar, escribir. Si te gusta escribir, tener opiniones sobre cosas que no tienen que ver con el trabajo ni con la familia,
tener intereses que te pertenecen solo a ti. En segundo lugar, practicar la economía de la palabra. No cada silencio tiene que llenarse. No cada pregunta merece una respuesta completa y exhaustiva. Aprender a dosificar, a revelar con intención, es una habilidad que se puede desarrollar y que tiene efectos inmediatos en cómo te perciben los demás. Y en tercer lugar, algo que puede resultar contraintuitivo. No expliques tus decisiones si no te las han pedido. Una mujer que sabe lo que quiere y lo quiere, sin necesitar la aprobación de los demás para validarlo, tiene una autoridad silenciosa absolutamente magnética. Y aquí estamos, la séptima clave, la que te prometí desde el principio, la que en mi experiencia de décadas acompañando personas en su proceso de transformación es la más poderosa, la más difícil de entender en teoría, pero la más transformadora en la práctica. Voy a pedirte que la escuches sin prisas, porque merece ese tiempo. La séptima clave es esta. Las mujeres verdaderamente irresistibles no necesitan ser irresistibles. Sé lo que estás pensando, que esto no tiene sentido, que estoy contradiciendo todo lo dicho hasta ahora. Entiendo la confusión, pero quédate conmigo un momento más, porque aquí está el corazón de todo. Durante décadas de trabajo clínico, he observado algo que se repite con una consistencia asombrosa. Las mujeres que más desesperadamente intentan ser atractivas, que más energía invierten en ser deseadas, que más se construyen de cara al exterior y para la mirada del otro, son precisamente las que menos logran esa irresistibilidad genuina que estamos describiendo. Generan admiración superficial, quizás atención pasajera, pero no ese magnetismo profundo. ¿Por qué? Porque la necesidad de ser irresistible, cuando es una necesidad real, se percibe. Y el hambre de aprobación, de validación, de ser vista y deseada, tiene un efecto paradójico en las relaciones humanas. Aleja. No porque las personas sean crueles, sino porque la necesidad de aprobación genera una presión invisible sobre los demás que resulta incómoda, que hace que sientan que se les pide algo sin que se les haya pedido explícitamente nada. Las mujeres irresistibles de las que hemos hablado durante todo este video, las que detenían habitaciones, las que generaban ese deseo silencioso de acercarse, tienen en común algo que puede resumirse en una sola frase. Están bien con ellas mismas, están bien solas, están bien sin tu aprobación, están bien aunque no las elijan. No porque sean indiferentes ni porque no les importen las relaciones, sino porque su bienestar no depende de que los demás las vean de una manera determinada. Eso es lo que en psicología llamamos seguridad interna, y es radicalmente diferente de la confianza que se construye sobre los elogios, sobre el éxito externo, sobre la validación de los demás. La seguridad interna no necesita ser alimentada desde fuera para existir. Es una certeza sobre el propio valor que no fluctúa con las circunstancias externas. Y cuando una persona tiene eso, cuando genuinamente no necesita que la aprueben para sentirse bien, tiene un poder de atracción difícil de describir y aún más difícil de resistir. ¿Cómo se desarrolla esto? Es el trabajo más profundo y el más largo, pero también el más transformador. Empieza con una pregunta honesta. ¿De dónde viene mi sensación de valor propio? ¿La tengo porque soy buena madre? ¿Porque tengo éxito en el trabajo? ¿Porque me lo dicen los demás? ¿Porque me veo bien en el espejo? ¿O la tengo simplemente porque soy? Esta distinción es enorme, porque todo lo primero, todo lo que depende de condiciones externas, puede quitarse. Un día dejas de ser madre activa porque los hijos se van. Un día pierdes el trabajo. Un día el espejo no te devuelve lo que esperabas. Si tu valor propio estaba anclado en esas cosas, la pérdida de cualquiera de ellas amenaza toda la estructura. Pero si tu valor propio está anclado en algo más profundo, en la convicción de que mereces amor, respeto y presencia simplemente por existir, por ser quien eres con toda tu historia y todas tus contradicciones, entonces nada de lo que ocurra afuera puede derribar esa certeza. Esto no es algo que se aprende en un día. Es un trabajo cotidiano, en la manera en que te hablas a ti misma, en las personas que permites cerca, en los límites que pones y en los que no pones, en cómo respondes a los fracasos y a las decepciones, en cómo te tratas cuando nadie te está mirando. Y quiero dejar algo muy claro, porque sé que existe la tentación de interpretar esto como hazte la dura o finge que no necesitas nada. No es eso en absoluto. La seguridad interna no es una máscara de indiferencia, es una base
una base desde la cual puedes amar sin miedo a perder. Abrirte sin miedo a que te lastimen, ser vulnerable sin que eso te destruya, querer profundamente sin que ese querer se convierta en dependencia. Una mujer que ha construido esa base es alguien que los demás sienten como un lugar seguro, como alguien con quien se puede estar sin tener que protegerse, como alguien cuya presencia añade en lugar de demandar. Y esa cualidad, la de ser un lugar seguro para los demás, desde un lugar seguro para una misma, es la forma más profunda y más duradera de irresistibilidad que conozco. Antes de llegar a la conclusión, quiero hablar de algo que por lo general se evita en los videos de este tipo y que creo absolutamente necesario decir. El enemigo más grande de todo lo que hemos hablado hoy no viene de fuera, no es la juventud de otras mujeres, no es la cultura que glorifica lo joven, no es el sistema. El mayor obstáculo está dentro y tiene un nombre que en psicología llamamos el crítico interno. Es esa voz que todos tenemos, pero que en las mujeres de nuestra cultura, por razones históricas y sociales, suele ser especialmente implacable. Es la voz que cuando algo sale bien dice fue suerte, que cuando te miras al espejo busca automáticamente lo que está mal, que cuando alguien te hace un elogio, inmediatamente lo pone en duda, que cuando te permites descansar te acusa de vaga, que cuando pones un límite te llama egoísta. Esa voz no es tu conciencia, no es la verdad, es un sistema de creencias que fuiste adquiriendo a lo largo de los años, muchas veces en la infancia, muchas veces de personas que tampoco sabían silenciar la suya propia. Y mientras esa voz sea más fuerte que tu certeza sobre tu propio valor, va a sabotear todo lo demás. ¿Cómo se trabaja con el crítico interno? Lo primero es aprender a identificarlo, a escucharlo y a reconocerlo como lo que es. Una voz, no la verdad. Una voz que tiene historia, que tiene intención, aunque esa intención sea equivocada, que en algún momento quizás intentó protegerte, aunque ya no lo hace. Y desde ese reconocimiento, desde esa distancia, empezar a cuestionarlo. ¿Esto que me dices es verdad o es miedo? ¿Es el eco de alguien que hace mucho tiempo me hizo creer algo sobre mí misma que nunca fue cierto? Este trabajo es lento. A veces conviene hacerlo acompañado, con un terapeuta o con un grupo de personas de confianza, no porque no puedas hacerlo sola, sino porque el crítico interno tiene la habilidad de convencerte de que no necesitas ayuda precisamente cuando más la necesitas. Pero cuando empiezas a debilitarlo, cuando esa voz empieza a ser más pequeña y menos automática, todo lo demás que hemos hablado hoy empieza a sentarse de una manera diferente. Una identidad sólida ya no requiere defensa constante. La presencia se libera de la autocrítica, el cuerpo se habita con mayor armonía, la inteligencia emocional fluye sin temor al juicio y la seguridad interna se expande. Antes de concluir, quiero compartir algo que rara vez se menciona sobre el paso del tiempo, pero que debe decirse con total convicción. Los años no solo restan, también aportan. Lo que se obtiene al vivir con conciencia y valentía es invaluable. El tiempo otorga perspectiva, la facultad de distanciarte de los problemas y entender que lo que hoy parece un desastre, en el futuro será solo una anécdota. Es un aprendizaje que solo se adquiere con los años y mejora directamente la calidad de tus vínculos, la calma ante los conflictos y la paz al decidir. Con la edad se abandonan las máscaras sociales que a los 20 años creíamos vitales. El afán por impresionar o encajar se disuelve, dejando lugar a lo más preciado, la libertad de ser simplemente una misma. Y la autenticidad, en un mundo lleno de actuaciones y de máscaras, es absolutamente refrescante y magnética. Hay un tipo de belleza que no tiene nada que ver con la simetría facial ni con la firmeza de la piel. Es la belleza de un rostro que ha vivido, que lleva las marcas de las alegrías y de los dolores, que tiene historia visible. Es la belleza que hace que una persona sea fascinante de mirar, no porque sea perfecta, sino porque es compleja, porque hay algo ahí que da ganas de seguir leyendo. Muchas mujeres describen sus 50 o sus 60 como los años más libres de su vida. Libres de la inseguridad paralizante de la juventud, libres de la necesidad de aprobación que tanto agota, libres de relaciones que ya no les hacen bien, libres de la presión de tener que construirlo todo desde cero. Esa libertad, cuando se abraza en lugar de lamentarse por los años que costó llegar a ella, es una energía que se percibe con absoluta claridad. No te digo que no hay pérdidas, las hay. Sería deshonesto negarlo.
Hay cosas que ya no son como antes, y parte del trabajo emocional de esta etapa es hacer el duelo de esas pérdidas de manera sana, reconocerlas, llorarlas si hace falta, y luego seguir caminando. Pero que el duelo ocupe todo el espacio, que la mirada esté perpetuamente puesta en lo que ya no está en lugar de lo que sí está, eso no es honestidad, es una elección. Y puedes elegir diferente. Y ahora viene la pregunta que más me hacen siempre después de cualquier charla o sesión donde hablamos de transformación personal. La pregunta que separa a las personas que cambian de las que no cambian, la que parece obvia, pero que la mayoría no se hace con suficiente honestidad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se lleva todo esto al lunes por la mañana, al mercado, a la conversación difícil con tu pareja o con tu jefe, a ese momento frente al espejo antes de salir de casa? Porque el mayor cementerio del crecimiento personal no son las personas que nunca aprenden nada, son las personas que aprenden muchísimo y no hacen nada con ello, que acumulan libros, videos, charlas, subrayados, notas y sin embargo el lunes por la mañana se levantan exactamente igual que siempre. No por falta de voluntad, sino porque nadie les explicó cómo se cierra la distancia entre entender algo y vivirlo. Así que voy a ser muy concreto contigo ahora. Lo primero que quiero que entiendas es que la transformación no ocurre en los momentos grandes. No ocurre en la decisión solemne que tomas un domingo por la noche de que a partir de ahora vas a ser diferente. Ocurre en los momentos pequeños, en los microsegundos de elección que tienes decenas de veces al día y que normalmente pasan sin que los notes. El momento en que el crítico interno dice algo y tú decides si creérselo o no. El momento en que alguien te hace un cumplido y decides si recibirlo o minimizarlo. El momento en que entras a una habitación y decides si encogerte o abrirte. Esos momentos son el campo de entrenamiento real, no el fin de semana de retiro, no la sesión intensa de terapia, aunque esas cosas también tienen su valor. El día a día es donde ocurre o no ocurre el cambio. Entonces, lo primero y más importante es crear lo que yo llamo anclajes de conciencia. Un anclaje de conciencia es un momento deliberado en tu día, breve pero real, en el que te preguntas cómo estás aplicando lo que sabes. No necesita ser largo. Puede ser mientras te lavas los dientes por la mañana. Puede ser los primeros 5 minutos después de despertarte, antes de mirar el teléfono. Puede ser el trayecto al trabajo. Un momento en el que te preguntas, ¿quién quiero ser hoy? No en el sentido grandioso de la pregunta existencial, sino en el sentido cotidiano y concreto. ¿Cómo quiero entrar a la primera reunión de hoy? ¿Cómo quiero responder si alguien me desafía? ¿Qué historia me voy a contar sobre mí misma esta mañana? Esa pregunta, repetida con constancia, va creando un hábito de autoconciencia que cambia la calidad de tus decisiones sin que tengas que hacer un esfuerzo enorme en cada momento. Lo segundo es elegir una sola clave a la vez. Sé que las 7 resuenan. Sé que después de escuchar todo esto hay una tentación de querer trabajarlas todas simultáneamente. Resiste esa tentación no porque no puedas manejar más de una cosa, sino porque la atención dividida genera cambios superficiales en muchos frentes, en lugar de cambios profundos en uno. Elige la clave que más te remueve, la que más resistencia te genera, o la que más sientes que necesitas, y trabaja en ella durante al menos 3 semanas antes de pasar a la siguiente. 3 semanas es el tiempo mínimo para que un nuevo comportamiento empiece a sentirse natural en lugar de forzado. Lo tercero, y esto marca una diferencia enorme, es llevar un registro. No un diario elaborado, no algo que se convierta en otra tarea. Simplemente un cuaderno o la aplicación de notas de tu teléfono donde anotes al final del día una sola cosa. Un momento en el que actuaste como la mujer que quieres ser y un momento en el que no. Sin juicio, solo observación. Esa práctica, que no lleva más de 2 minutos, tiene un poder transformador que muchas personas subestiman, porque parece demasiado simple. Pero lo que se nombra, se ve, y lo que se ve se puede cambiar. Y lo que no se nombra sigue ocurriendo en automático, sin que nadie lo cuestione. Lo cuarto tiene que ver con el entorno, y es algo que en psicología sabemos desde hace mucho tiempo, pero que la gente raramente aplica de manera intencional. El entorno moldea el comportamiento más de lo que el comportamiento moldea el entorno. Dicho de otra manera, si quieres ser una persona diferente, necesitas también revisar con honestidad el entorno en el que vives. Esto incluye las personas que tienes más cerca, lo que consumes en redes sociales y en televisión, la manera en que está decorado tu espacio, los grupos de conversación en los que participas.
Si cada vez que hablas con determinada persona sales sintiéndote más pequeña, más insegura, más vieja, esa relación merece una revisión honesta. No necesariamente tienes que eliminarla, pero sí tienes que ser consciente de su efecto y decidir con intención cuánto espacio le das en tu vida. Rodéate de personas que ya encarnen alguna de las claves que quieres desarrollar, no para compararte con ellas ni para imitarlas, sino para aprender por contagio. Somos animales profundamente sociales y nos regulamos emocionalmente con las personas que tenemos cerca. Una persona serena en tu entorno te ayuda a regularte. Una persona que habita su cuerpo con gracia te inspira a hacer lo mismo. Una persona que tiene una relación sana con su edad demuestra que es posible. Elige bien a tus espejos. Lo quinto, y con esto cierro esta parte, es lo que llamo la práctica del momento antes. El momento antes es ese instante que existe justo antes de una situación que habitualmente te desafía, antes de entrar a una reunión, donde sueles sentirte pequeña, antes de una conversación difícil, antes de llegar a una fiesta donde no conoces a nadie, antes de mirar el teléfono y entrar a redes sociales. Ese momento antes existe, aunque normalmente lo saltamos directamente a la acción. Aprender a usarlo conscientemente, hacer una respiración, recordarte quién quieres ser en lo que sigue, ajustar tu postura, elegir tu estado interno antes de que la situación te lo imponga. Es una de las habilidades prácticas más transformadoras que existen. No elimina el nerviosismo, no borra la inseguridad de un golpe, pero crea una pequeña distancia entre el estímulo y la respuesta. Y en esa pequeña distancia está toda tu libertad, porque al final, y esto es quizás lo más importante que puedo decirte en toda esta conversación, la irresistibilidad que hemos descrito hoy no es algo que se consigue, es algo que se practica todos los días, en los momentos pequeños, en las elecciones invisibles, en la manera en que decides tratarte cuando nadie te está mirando. Esa práctica constante, esa fidelidad cotidiana a la mujer que quieres ser, es lo que con el tiempo construye algo que ninguna persona puede quitarte, porque no viene de fuera, viene de ti. Hemos llegado al final de este viaje juntos y me gustaría cerrar con algo personal. A lo largo de mis años de trabajo he tenido el privilegio de acompañar a muchas mujeres en momentos de transformación real. He visto mujeres que llegaron sintiéndose invisibles y que salieron brillando. No porque algo externo hubiera cambiado, no porque de repente el mundo hubiera decidido verlas, sino porque ellas habían decidido verse a sí mismas. Habían decidido de manera consciente y valiente que su momento no había pasado, que en realidad su momento más profundo e interesante todavía estaba por llegar. Eso es posible para ti, no como una promesa vacía, sino como una realidad psicológica verificable. El cerebro es plástico, las narrativas se pueden reescribir, los hábitos emocionales se pueden cambiar. La manera en que te ves y te muestras al mundo puede transformarse, no de un día para otro, no sin trabajo, pero puede transformarse. Y si algo de lo que has escuchado hoy te ha resonado, si hay algo aquí que sientes que necesitabas escuchar, te pido que hagas algo. No solo que pienses en ello, sino que actúes. Una sola cosa, una sola de las ideas de hoy, llevada a la práctica hoy, no mañana, hoy. Puede ser escribir ese inventario de la ganancia del que hablamos antes. Puede ser prestarte una atención verdadera durante 5 minutos frente al espejo, sin crítica, solo curiosidad. Puede ser una pausa antes de responder la próxima vez que el crítico interno tome la palabra. Puede ser simplemente caminar diferente, con los hombros más abiertos, la cabeza más alta, como la mujer que eres y que a veces olvidas que eres. Lo que elijas, elige algo, porque la irresistibilidad que hemos descrito hoy no es un destino, es un camino. Y todos los caminos empiezan con un primer paso. Ahora quiero pedirte algo y te lo pido desde la convicción de que este tipo de contenido tiene el poder de cambiar vidas cuando llega a las personas que lo necesitan. Si este video te ha dado algo, si ha removido algo en ti, si ha puesto palabras a cosas que sentías pero no sabías cómo articular, o si simplemente te ha parecido valioso e interesante, te pido que lo demuestres de una manera muy concreta. Deja un me gusta ahora mismo. Ese gesto pequeño le dice a este canal que este tipo de contenido importa y que merece seguir existiendo y llegando a más personas. Suscríbete si todavía no lo has hecho. No lo dejes para después, porque el después con estas cosas raramente llega.
Un clic ahora mismo es la diferencia entre seguir recibiendo contenido como este y perderlo en el ruido infinito de Internet. Y deja un comentario, no cualquier comentario, un comentario de verdad. Cuéntame cuál de las 7 claves te ha impactado más, cuál te genera más resistencia, cuál sientes que ya tienes y cuál sabes que necesitas trabajar. Esos comentarios no solo me ayudan a mí a entender lo que te importa para crear mejor contenido, sino que crean una comunidad, un espacio donde mujeres que están en este camino pueden encontrarse, reconocerse y acompañarse. Te invito a compartir este contenido con alguna mujer especial en tu entorno, ya sea una amiga, hermana, madre o hija que transite por esta etapa. El obsequio más valioso que puedes entregarle hoy no es algo físico, sino el mensaje de que su valor es inmenso. Nos encontraremos en la siguiente entrega. Ten presente que no te hallas en el declive de tu vida, sino en el despertar hacia tu versión más plena y auténtica. Hasta pronto.